¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, día jueves ya, 18 de agosto de 2022. ¿Me escuchan bien, verdad? Yo estoy con problemas con mi micrófono, pero ¿estoy bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Perfecto. Qué bueno. Excelente. Estamos con Mauricio Pérez, que acaba de decir excelente. ¿Qué tal, Guaso? ¿Cómo estás? Bien, amigo. Buen día. Don Andrés Hernández, de la Coordinadora Nacional, estudiante de periodismo, hincha de Colo-Colo, y uno de los que genera suspiros en este programa. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, hola Mauricio, un saludo a todos los auditores, gracias por el cumplido, como dirían antiguamente. Ya, ¿Y cómo se dice hoy? ¿Cómo sería hoy? A ver, no sé, gracias por la buena onda, por el No, pero cuando. piropo, No, por el es como un piropo. piropo. O sea, cuando le tiráis un piropo a una chiquilla, ¿cómo se dice en general hoy día? Está chula, no sé, un nuevo modismo, palabra. ¿Chula o no? Como en México. No, ¿No? claro. Es que uno de mis hijos otra vez lo dijo, que él estaba, España, tiene 12 años, España. estaba no sé cómo. ¿Cómo será? En Chile, no sé. Estás que como yo- quieres. Eso No. Está como querido. Claro, pues. Estás como quieres. Que son palabras que exportamos de España, por ejemplo. Es que ya actualmente no se usan mucho los piropos, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando este tema de la ordenanza municipal en Las Condes, que ya Sí. no... Porque también molesta, yo entiendo que a las mujeres cuando... Si es sin su consentimiento, obviamente que es desagradable. Entonces se instaló todo un tema y un debate cuando fue la ordenanza que partió en Las Condes y que después Sí. se fue replicando a los otros municipios. Ahora, en rigor lo mío no fue un piropo, ¿ah? Porque yo dije que genera... No, si yo no tengo ningún problema en tirarte un piropo, Andrés. Y de hecho aquí he lanzado varios piropos desde la vereda de la heterosexualidad, hombres, mujeres, mayores, menores, da lo mismo. Yo en ese sentido no me complico, pero lo que yo dije fue un comentario, porque no un piropo. No, claro, porque ahí... yo di a conocer algo que él provoca en otras personas. Claro. No fue una descripción del cargo, podría decir. Exactamente. Y que también fue El tema para este tema de la ordenanza, porque muchos se preguntaban qué es un piropo y qué no es un piropo, porque... Claro. Y era muy bueno. Oye, había unos clásicos, mientras no ofendieran a nadie, había unos muy bonitos, y de un día para otro se tuvieron que terminar porque alguien se podía molestar. Está bien, libertad, pero sabes que en eso de repente perdemos esa gracia, que era tal del chileno, unas que se pasaban de rosca, pero otras que te juro era para escribirlo, entonces, ¿cómo se le ocurrió esta? No sé, sobre todo en la construcción, obviamente. Bueno, hay harto tema que comentar. Primero, les quiero preguntar, digamos, ¿cuál es la opinión que tienen? ¿Servirá efectivamente? ¿No será más bien un show? Y lo pregunto porque hay varios resquicios, hay varias salidas, tú tienes tiempo para hacerlo, por lo tanto, ahí tú puedes haber sido un consumidor, pero como pasó tiempo, el examen no arroja que efectivamente consumiste drogas, pero el tema de los parlamentarios del test de droga en la Cámara de Diputados tiene que ver con drogas ilícitas. Pero ¿qué pasa si alguno de los 155 congresistas es bueno para la chupilca? No lo vamos a saber eso. Y eso efectivamente sí podría generar problemas a la hora de legislar. ¿Qué está segura que Juan Pérez, que no existe, le sale que es consumidor de cocaína y yo automáticamente tengo que asociar que el tipo está asociado con un narcotráfico? Porque hemos visto series, hay documentos que demuestran que no porque tú estés vinculado al narcotráfico vas a consumir drogas. Entonces, digo, ¿será tan efectivo esto del test de drogas de los parlamentarios que ayer fueron sorteados 78 y que tienen plazo entre el 22 y el 22 de agosto para realizarse el test de drogas? Comenta Mauricio Pérez y Andrés Hernández. ¿Sabéis qué? A ver, yo creo que sí, es válido hacerlo, porque tiene su qué, y de hecho
se acordó, se legisló y se aprobó. Por lo tanto, hay que cumplir lo que la norma aprobó. Lo que tienes razón es que, claro, no te define porque salga positivo o negativo, pero si a un deportista le hacen doping porque, porque tiene alguna mejora o una ganancia, Saca fuera. ventaja, claro. Saca una ventaja. Acá, claro, no es una ventaja. De hecho, en mi opinión, las drogas no hacen bien, pero bueno, cada uno se lo quiere con su vida. Claro, Y en una eso es libre de desventaja. hacerlo. Pero el efecto cuando estás gobernando, y otro día alguien decía, es lo mismo, yo creo que para ciertos cargos, y ojalá en la Constitución hubiéramos puesto, nos preocupamos poner tanto articulado, ojalá hubiéramos puesto además de probidad, que no existan nunca más corruptos en la política, en todos lados, pusiéramos también otros datos. Es como usted, para estar conduciendo este programa, estudió una carrera, se sacó la cresta y es periodista. Tenemos otro más en la misma camino. Acá un agrónomo que nos esforzamos por sacarnos. Yo creo que va a ser ciertos cargos, sobre todo de elección popular importante, hay que poner ciertas barreras de entrada, no barreras porque no postulen, sino el hecho de que las personas tienen que estar capacitadas para el cargo, ¿te fijas? Porque si no, y mucho lo que se le criticó a la convención, lamentablemente, fue que muchas personas estaban en otra. Y tú decís, viejo, esto no era para otra, esto era súper importante para el país. Y de hecho, acuérdate que muchas veces hemos comentado que había que esconderlo, pero si ellos lo escribieron y fueron electos democráticamente por los chilenos. O sea, eso fue culpa de cada persona que votó por él y si después, si después está de acuerdo o no con cómo actuó ese convencional. Pero claramente, claro, uno tiene que poner ciertas normas. Lo que pasa es que hoy día nos preocupamos y hoy día dicen, no, tal vez debían haber sido expertos. No, capaz no tienen que ser expertos. Pero en este caso, pero estamos hablando de ¿están otra cosa, legislando? estamos hablando Sí. del tema del Sí, test de no, drogas. legislando. No, ¿qué cosa? Legislando, os digo, si voy al lado de legislación, sí creo que tiene que tener un cierto resguardo. Lo que yo no estoy, no sé la información correcta, si salís positivo tiene algún castigo, perdí el cargo, o es solamente para avisar y, oye, sí, pues, este señor se droga, no sé cuál es el efecto que tiene práctico, si no tiene una consecuencia. Y ahí es Claro, donde hay creo que... castigo y además que al hacerse público hay un escarnio. Ahora, como todas las Ah, cosas en perdona, Chile, puede ser como todas público, las yo había cosas, entendido que iba a ser privado, como todas las entendí que iba a cosas ser en privado. Chile, no, pues si tú eres funcionario público, como todas las cosas en Ah, Chile, el problema está en todo esto, en que se pasa a llevar algo que lo dijo la ministra de Salud, que es los derechos y deberes del paciente. es correcto. Correcto. Entonces, perdón, pero ¿por qué si Juan Pérez está tomando algún medicamento recetado por un psiquiatra? Bueno, lo más probable es que le aparezca en el test de drogas. Obvio, debe ir a aparecer. Y la otra pregunta, ¿y por qué no hacemos algo de verdad, Cototo, de verdad, así, en serio? ¿Y abrimos todas las cuentas corrientes de todos los parlamentarios? Eso ustedes tienen claro que no va a pasar, ¿no? Me Eso gustaría, no va a creo que es pasar. correcto. No, Claro, no porque va a cuando pasar se ni pide hoy día ni transparencia, mañana. la transparencia tiene Eh, que ser total. La Eso es lo que te transparencia no puede decía, ser tirar más para o arriba, menos nomás a la tirar para arriba. chilena. Sí, Claro. pero acuérdate que hace un tiempo Oye, atrás, no, hace Ítalo, varios no está con gobiernos, olvidarse nosotros. que A ver, antiguamente dale, Ítalo. no, te Ítalo decía que Villalobos, dale. hace un par de gobiernos atrás se partió muy fuerte con este tema de la transparencia, en donde todos los nuevos funcionarios tenían que declarar todos sus bienes, y recuerda que hubo hartos escándalos después, así como descubrieron que distintos personeros tenían bienes y activos que no los habían declarado, y es que, bueno, fue un olvido del contador, o como dicen ahora, fue un error administrativo. Entonces, la verdad, a menos que exista un ente como la Contraloría, que uno esperaría que persiguiera todas estas cosas, y que tuviese alguna posibilidad también de perseguir los que incumplen, pasa a ser un checklist nada más. Yo sigo sosteniendo que mientras el Contralor, ahora hay una polémica con el Consejo para la Transparencia, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, aunque les duela, sea todo definido por ternas o quinas y que finalmente No, sea el Senado quien defina. Ustedes saben que el Consejo para la Transparencia está cueteado políticamente, ¿no? sí, pues, Entonces, no sabía cuando de nos eso, yo tratan pensé de que decir algo, yo pensé ustedes que era saben que transparente. el Contralor General de la República, ¿quién lo designa? Se propone, El presidente, no tenga, sí, se propone, exactamente. ok, pero ¿quién lo define? El Senado. ¿Y cómo está el Senado compuesto por quién? ¿Por personas que representan un equipo de fútbol? No, pues representan a partidos políticos o a agrupaciones partidos. políticas. Entonces, todo Es está bastante cuoteado similar, como decíamos. políticamente.
absolutamente todo. Sí. Entonces, el cómo presidente lo del haría? Consejo para la Transparencia se mete en temas políticos, dice qué chucha, qué chucha es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y claro, aparece otro, como la Gloria de la Fuente, que es PS, y le dice no me representa, entonces legítimamente se genera el empate político, porque uno decir, lo que pasa es que este gallo dijo algo y la otra niña lo ataca porque es del otro lado político. Y en una de esas, lo que él dice tiene razón y lo que ella dice no, o viceversa, pero queda empatado porque tú al tiro te ubicas en el lugar político que representa uno y el otro. ¿Cachai? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que de base son cargos... se termina como perdiendo digamos, el objetivo de todo esto. Los parlamentarios siempre se van a proteger. Cuando Francisco Javier Cuadra hace mucho tiempo dijo que había consumo de droga en el Parlamento, lo mataron. A Francisco Javier Cuadra le quitaron el saludo. Sobre todo muchos parlamentarios de Renovación Nacional, porque él estaba dentro de alguno de los... Era integrante del Tribunal Supremo, no sé, era parte de Renovación Nacional, y bueno, y sectores de la derecha le hicieron la cruz para siempre. Oye, pero si tenemos el examen de antidoping a los deportistas que representan a nuestro país... Lo que decía el Guaso recién. No, claro, ¿por qué no lo hacemos obligatorio y que los resultados sean, obviamente, una vez validados, que no sea porque está tomando un antidepresivo, que alguno similar? Que hay un tribunal que investigue, claro, pero el que era droga, se publique, tal personero dio positivo a droga. Y lo que dice Felipe, la cruzada, como bien decimos, de los políticos, si queremos llenar la cancha para que esta cuestión mejore, lógico, si tú estás dando después, porque yo no sé si existe otro método para elegir todos estos cargos, como tú decís, importantes, pero obviamente si ya tenemos filtrado que los que decían finalmente el Senado, el Congreso, se puede decir, bueno, mayor razón, pues tenían que tener las capacidades de no estar vinculados, de no tener conflicto de interés y todas esas cosas que se han ido limpiando, pero como decís, Felipe, totalmente de acuerdo, el que nada hace, nada teme, compadre. Si eso es lo que de repente la gente no entiende. A mí me dicen, mi cuenta corriente, toma, allá estás deuda, ahí las tenés, toma, punto. Y tiene que ver con las confianzas además, porque hay que recuperarla, Felipe. En Estados Unidos hay un estándar. Y el estándar, ¿quién lo rompió? Donald Trump. Sí. ¿Con qué? Con su declaración de impuestos. Que no la presentó nunca. Cuando fue candidato con Hillary Clinton, no presentó nunca. Nunca. Ni siquiera después, nunca. Pero él rompe algo que era, entonces tiene que ver con confianzas. Entonces, con todo el respeto que me merecen y espero se entienda, Donald Trump, con eso y con una serie de cosas más, es un presidente sudaca. Sí. O sea, él no es un presidente estándar estadounidense, bajo ningún punto de vista. Él es más parecido a un presidente bananero de Latinoamérica. Lo que se generó pero en el tiene Capitolio... que ver con la confianza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos tienen que empelotarse, literalmente. Y por eso... Acuérdate que caen por temas personales amorosos. Porque en política, siempre, como dicen los gringos, tú tienes un cadáver en el closet. Sí. El tema es cómo tú presentas ese cadáver. Es como lo que hablábamos en un programa anterior. Acá en Chile, todos tienen, ¿cuántas eran? Varias capas de tejado de vidrio para arriba. Todos debemos tenerla, ¿me entendés? Pues oye, siempre digo, esos impolutos que dicen que son perfectos, no. Salvo Ítalo y Felipe. Yo nunca lo he hecho y no lo voy a volver a hacer. No, es buena. Lo que tú decís, o sea, eso es cuando la gente se pone como la capa del superhéroe y es perfecto. Yo siempre digo, tengo más errores que la cresta, me equivoco todos los santos días, pero de intención por lo menos no trato de hacerlo. Ahora, que no me haya equivocado en la vida y haya cometido errores, por supuesto, si el problema son aquellos que se ponen la capa, cometen los errores y lo saben que lo están cometiendo y les da lo mismo. A eso hay que darle como un palo en la cabeza. Y eso, lo que tú decís, Felipe, gran parte de lo que llegó a Chile hoy día, y sé que ahora estaba hablando con alguien en Perú, hace poco rato, y diciendo cómo se están yendo a Perú, cómo se están yendo a Uruguay, ¿te fijáis? Hoy día son ejemplos para eso, o como se ríen de Argentina de nosotros, que nosotros éramos, ¿qué está pasando en Chile? Es porque perdimos lo que dijo Felipe. Cuando ya las confianzas se pierden,
cuesta mucho recuperarla, y la única forma de recuperarla es con señales. Y las señales no son ni cocina, ni saltarse la pila, y lo otro ¿cachai? que Es la única forma para que se recomponga. Yo cito a mi amigo Mirko Macari. Nosotros tenemos que invitarlo un día al programa, porque sabéis que todos lo queremos conocer. El Chico Macari se retiró de la política, así por eso se fue. No, pero hablar de esto. Es conversación. Sí, pero no le interesa. El Chico Macari está preocupado de su libro. Bueno. ¿Y qué dijo? Que nosotros los chilenos estamos en la tierna infancia como ciudadanos. Bueno, eso es cierto. Explico. Sí. Para el gobierno de Bachelet, no me acuerdo si 1 o 2, creo que 1. Hicieron un artículo en el Mostrador acerca de la afición de la presidenta Bachelet por el pisco sour. Yo me acuerdo, para el gobierno de Piñera 1, era sabido que un ministro de Piñera tuvo un amorío con una diputada. Y a la vez, supimos que la expresidenta Bachelet, como soltera que es, tenía un amorío con un personero. Pregunta, ¿por qué eso no se supo? Porque en Chile los medios de comunicación se autocensuran, ocupando el argumento de a nadie le importa. Y eso es mentira. Es vida privada. El argumento es, si yo me meto en esto, me la van a cobrar. Entonces, los diarios no publicaron ni el amorío 1 ni el amorío 2. Y con eso quedaste empatado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que dicen, no, esas cosas a nadie le interesan. Perdón. Yo he tenido discusiones con mi mamá sobre este tema. Le digo, perdona, pero ¿en qué parte tú decides lo que a mí me interesa o no? En países desarrollados, informativamente hablando, se publica todo. Sí. Absolutamente todo. Y tú como ciudadano verás si eso es importante o no. Tú como ciudadano establecerás si es relevante o no es relevante. Pero eso es pega tuya, pues. No es pega de la prensa. ¿De cuándo acá la prensa? Bueno, les tengo malas noticias a ustedes y a las personas que nos escuchan. No todo lo que sale en la prensa sabe. La prensa publica lo que quiere publicar y en el momento que quiere publicar. Las cosas no son, oye, subimos esto y lo publicamos mañana. No. La prensa también utiliza momentos específicos para una publicación. Y como lo hablábamos el otro día, tú negocias con las autoridades. Sí. Ministra, la estoy llamando para preguntarle algo. Oiga, ¿es verdad que de nuevo está sonando que la van a sacar del ministerio? ¿Y qué es lo que va a decir la ministra? Es mentira, pero, Ítalo, te tengo una papita. ¿Quieres una exclusiva? ¿Qué dice Ítalo? Pero claro. Me olvido por lo que la llamé y me quedo con lo que me ofrece. Bueno, así funciona la información. Felipe, pero sí, acuérdate que es la otra vez le pasó en todo esto. Entonces, los parlamentarios siempre van a buscar un escape. Sí. Y las cosas, la gente común y esta norma no quedó bien hecha, porque tiene demasiada vía de escape. Pues el otro día, acuérdate que fue Chaín, que fue ya no sé si ya el ícono de la semana de temas raros, tú decís. Hubo un programa específico de Chilevisión, no CNN, no sé cuál fue que lo transmitió, pero específicamente con todos los lujos de detalle de lo que estaba pasando dentro de la DC sobre ese tema, que era un tema interno. Querella. Al día siguiente sacaba la querella, pero el programa ya quedó, ya se emitió. Entonces tú decís, plop. Entonces, esas son las cosas que hoy día. Y la sacaba la querella, te fijas, como tú decís, la querella fue. No, esa querella no. La querella la presentó el presidente del partido, y eso es noticia. Por eso te digo, no, es que está bien, me entendí, pero ya la ilógica es que después se cita al día siguiente la emisión. Entonces, a eso voy. Yo creo que si hoy día no podemos ni siquiera confiar que hay un estudio de un programa que hizo todo un análisis
hay una querella presentada, que tiene argumentos para que haya sido presentada. No creo que fue un abogado que se le ocurrió tirar una cuestión y al día siguiente se desdicen y no pasó nada y somos todos tan amigos. Chuta. Esas cuestiones son las que hoy día nos tienen pésimo, porque uno no puede entender nada de lo que tú hablas el otro día en fútbol, en FP. No, pero es que la DC tiene una guerra civil. No, pero a cuchillazo. La DC tiene pero una guerra civil desatada. Claro, pero mira, lo malo para los ciudadanos es que finalmente lo que hacen es leer lo que aparece en la prensa, porque ellos, a pesar de que puedan intuir o creer que puede haber alguna mala intención o manejo entre la prensa, el empresariado, la prensa y los políticos, igual siguen comprando lo que aparece. Los que son más educados y tienen mucha más preparación, como ustedes, saben el tejemaneje que hay detrás. Yo ahora, a través del consejo que me dio como dice mi nuevo mejor amigo Felipe, estoy siguiendo la serie Borgen. Oye, tremendamente adictiva. O sea, te voy a rechazar el consejo, ya lo vemos con mi esposa, que ahora generaron tres temporadas de 10 capítulos cada una. Sabes que ya nos quedamos a veces hasta como a la 1, ya, uy, vemos una más y la pagamos, no dormimos. La pagamos. Esa es clásica, el día siguiente tú así, yo dolor de cabeza. Oye, pero ahí el manejo de los medios. Porque esa serie apunta a algo que es fundamental en lo que estamos hablando, el poder. Y cómo tú administras el poder. Porque no tiene que ver con política o prensa, es poder. Sí. ¿No viste nunca House of Cards? Sí. Quítalo. Fue una de las que primero vi junto con Scandal, porque me gusta mucho este manejo que hay entre los medios y el manejo político. Por eso cuando Felipe me la recomendó dije, ya, la voy a ver con calma, un capítulo por día. Yo soy un viudo de House of Cards y de hecho, te juro que yo también estoy quemando al actor, porque realmente la serie era... Lo que pasa es que House of Cards tiene mucho, a diferencia de Borgen, House of Cards tiene muy gringo, es muy real, digamos, y así el cabildeo en Estados Unidos. O sea, es tan así, es muy así. El tema es que House of Cards, si uno lo compara con Borgen tiene menos parafernalia, es más simple, lo que lo hace más real. Pareciera que House of Cards es una cosa más exagerada. Le metieron, claro, cuando tú decías, hay tanta morbo de repente, en no sé qué temporada yo dije, se pasaron un poco rosca estos locos, pasaron unos cuantos pueblos y ya está bien, okay. Está bien que te siente, le guste de todo, pero no es necesario que se centre en eso. En el caso de Borgen, se centra en el juego político, como tú decías, además que con un parlamentarismo súper fuerte, está la Comunidad Europea mezclada entre medio, y de hecho, uno no la vería, porque no es americana, que es lo clásico, viene hecho en... Claro, porque además tiende a ser más cercano, uno no entiende mucho la ideología nórdica o la idiosincrasia nórdica de cómo funciona un parlamentarismo, pero ¿ustedes se acuerdan una de las frases célebres de Frank Underwood? Uy, ¿cuál de todas? ¿Tienes una memoria tú? La política y la prensa, algo así, la política y la prensa, o de política y de la prensa se trata de sexo. Solo el sexo se trata de poder. Porque de alguna manera lo que ahí te va buscando, lo que te va mostrando es que tú logras poder no necesariamente con el dinero, no necesariamente con la ubicación social. Es el poder. Muy gringo. Es el poder. Sí. Entonces, bueno, en eso la diferencia con Borgen es que el ajedrez que se juega en el mundo político es muy entretenido además, pero es puramente movimiento político. Bueno, hay otra serie, no me acuerdo, inglesa, que también habla de esto, que era el primer ministro inglés, no me acuerdo cómo se llama, la vi hace poco, que no son tantos capítulos, son 6, 7, voy a recordar y voy a volver, que habla un poco de eso, entre comillas, que al final cae por temas domésticos, para decir internos, no por su pega, no por droga, no por su Cualquier plata. Semejanza con la realidad, dices tú, en Inglaterra es mera coincidencia. Claro, bueno, o sea, además que cayó por fiesta. Inglaterra siempre, oye, Inglaterra dentro de una monarquía que era como todo ordenada y perfecta, tiene más cuentos que ninguno, o sea, tiene de todos los gustos, desde los reyes para abajo. Entonces, en la práctica, esta serie, fíjate que al final muestra un poco la realidad. Lo que pasa es que en Chile, claro, nuestra serie, no sé, siempre se está, nunca, me gustaría ver una serie política chilena, fíjate, pero en ese sentido, ¿te fijáis?
no sé si serían valientes algún canal transmitirlo, como dice Felipe, pero que mostrara un poco estos juegos, lo que hizo un poco Felipe, que se dan en la política, que uno como ciudadano trata de entenderlo, lo que sí, también creo, como dice Felipe, como ciudadanos nos estamos formando, durante mucho tiempo nos quedamos callados, no sacamos la voz, y hoy día fíjate que los que sacan la voz y tienen la primera cara son ciudadanos, y eso significa que al final capaz estamos madurando como sociedad, y estamos diciendo, ¿sabes qué más? No, compadrito, a usted no se la dejo pasar. Como tú decís, hay una que se quieren ver otra, que tiene que ver con platas y el poder del dinero. Pues se me fue el nombre de este minuto, es una serie adictiva que se llama, voy a entrar luego en ella. Le vamos a mandar pasas al WhatsApp. No, o sea, a los 50 se me quedan pocas neuronas desocupadas. Favor, Oye, pero ¿cuál es la gracia? Que está mezclada, está mezclado el poder de los grandes fondos de inversión y de transacciones, y al otro lado tenía al poder de la fiscalía, que se entrecruzan notable. O sea, lo voy a buscar mientras opinan ustedes, pero para verla, y en el mismo sentido, te cambiáis de rubro, o sea, de la política, te vaya la plata, lo que hemos hablado muchas veces acá, de los mitos urbanos o realidades del empresariado o de la gente que tiene poder por el dinero, porque en este caso son gallos que juegan con la bolsa, entre comillas, te fijáis, y de ahí llega el poder, y de poder después terminan destruyendo a su adversario, se lo comen vivo y termina siendo un monopolio. Mira, después van al fiscal y se lo comen igual, te fijáis, para que no los persiga. Acá está una de las frases. Como un gran hombre dijo alguna vez, todo es acerca del sexo, excepto el sexo. El sexo es acerca del poder. Viste que era más o menos parecido a lo que yo decía, una de las frases que de alguna manera también con este tipo de cosas son los guiños que acercan a la persona que está viendo House of Cards a que puede ser un personaje, puede ser algo de ficción, pero es muy real. Sí. Porque tiene que ver con eso, con el poder y cómo tú administras el poder. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, que lo que pasó ayer es de manual. En la mañana se sortean a los diputados que tienen que hacerse examen de pelo. Y en la tarde, el Senado aprueba que el 16 de septiembre es feriado. ¿Con qué se queda más la gente? Con el feriado. Con el feriado. El resto no le interesa mucho. Fíjate que para el Mundial de Francia 98, yo me acuerdo que lo debo tener por ahí, pero tendría que buscarlo. Me llamó poderosamente la atención una discusión parlamentaria que se dio en el debut de Chile en el Mundial. Y yo dije, no, esto no puede ser coincidencia. Bueno, para hacerla corta, y tengo registro desde ahí porque tal vez en lo que pasó en las clasificatorias para el 90, que Chile quedó afuera, el 94 Chile no fue al Mundial, y de ahí en adelante seguramente también pasa. El 82, acuerdo que también fue... No, claro, pero en el 82 clasificamos y nos fuimos a la fiesta. Claro, pero ahí estábamos en dictadura, no estábamos en democracia, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, partido Chile, no tengo idea, da lo mismo con quien sea, o para clasificatorias, siempre salían cositas que se aumentaba la dieta, qué sé yo, las sesiones del Parlamento iban a ser de lunes a jueves y no de lunes a miércoles, o sea, de lunes a jueves y no de lunes a viernes, que la semana, bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Que siempre se pone en tabla cosas que son impopulares cuando el público no está pendiente, cuando el público está pendiente de otra cosa. Pan y circo. De la antigua Roma, manual antiguo. Las cosas no son casuales. No. Yo he aprendido que en política nunca nada es casual. Tú me vas a decir, no, pero, oye, pero si lo del feriado estaba como en cuarto lugar de la tabla, y lo de los parlamentarios se sabía hace tiempo, por supuesto, obvio. Pero ¿quiénes son los que establecen las tablas? Las urgencias las pone el Ejecutivo, pero en la tabla, ¿quién define eso? O ustedes no se acuerdan,
a propósito del último retiro que se murió, digamos, de los fondos de pensiones, cómo Pamela Giles le echaba la culpa a la Carol Cariola, que no ponía en tabla la discusión. Claro, porque eso depende de los parlamentarios, si se pone o no se pone en tabla. No depende de ti, Ítalo, ni de mí, ni del Guaso. Entonces, todas esas cositas, uno con el tiempo, oye, era de perogrullo que iba a aprobarse el feriado. Sí. Era obvio. Y Les tenía que servía. aprobarse el mismo día que en la mañana había salido sorteado el tema de que los parlamentarios se tenían que sortear para quienes correspondía hacerse el examen de pelo. Pero bueno. Oye, lo malo, hay otro Guaso, tema. después de todas estas ¿Sí? iluminaciones que nos hace Felipe, No, no si vamos a son creer iluminaciones, nada. son cosas Cada que vez que damos el son diario, vamos a empezar a cosas armar que- Yo esquemas. todavía nunca pierdo la fe y la sé que esperanza. son cosas que la gente que no necesariamente tienes por qué saberlo, porque no está dentro del radar, no, la gente tiende a, cuando la gente dice, no, es que yo lo vi en la tele, Ese clásico. como si el que lo haya visto en la tele dijera algo, digamos. Es que todavía la tele tiene un Sí. nivel mayor de credibilidad Oye, respecto a los otros medios. ¿Vieron? Pero te podéis mandar un ranazo igual. Ah, no, claro, Sí. pero sigue manteniendo un nivel Pero superior de viste, credibilidad. oye, el rating de la franja, promedio 40 puntos en horario prime. Es decir, la gente consume todavía información, miren. Bueno, modestamente yo lo dije antes de que saliera el rey, pero bueno. Modestamente. Dime el número de semana. ¿Qué tal, Juan Sí. Francisco? ¿Cómo estás? ¿Se está acomodando? Juan? Más flaco, está más flaco. ¿Está modelando Oye, el chalet? ¿Hola? Felipe, Está terminando de maquillarse. Felipe, Vení llegando, Ítalo, no podéis ser Diga, así diga. con el No, príncipe. como periodista ahí de tengo televisión, dos pues. cosas para decir, una a ti y una a Ítalo. Primero Ya. a ti. Primero a Ítalo. Tú eres como una especie de gurú, siempre dijiste las cosas, ¿te has fijado o no? Sí. Y ojo que no dije me cito a mí mismo, como dice Nicolás Vergara. Solo dije. O que me miro al espejo, y me veo más Nicolás lindo. Vergara digo, bueno, me cito a mí mismo, 2 puntos, comillas. No, yo no digo eso, no. Ok, perfecto. Ítalo, mira, que yo sea un tipo buen mozo, sexy, bien parecido, o como tú quieras llamarlo, no tiene que provocar tu ira o tu envidia, tiene que provocar tu admiración. ¿Ya? Admíralo, Hasta ahí nomás, admírelo. Y no me discrimine porque este es mi color natural, ¿ok? Ah, Yo soy más moreno, No me discrimines. Soy maquillado. No se Oye, ve, pero- no sé, es la ya altura que- de tu a los oficina, me Julio Iglesias. imagino. Yo soy de Ya piel que- más pardita. ¿Ah? Ya que el Guaso Pérez lanza algo, la pregunta cae de cajón. ¿Por qué tendría que tener tan alta sintonía la franja del plebiscito constitucional televisiva? Me imagino que tanto Juan Francisco Maquena como Mauricio Pérez e Ítalo Villanueva tendrán alguna opinión al respecto, alguna sensación, ¿o no? Porque ¿Morbo? el resto de la televisión es una lata. No, sabes que yo en lo personal pensé que iba a tener harto menos nivel de rating. Así como pasaba con las elecciones, ya sea parlamentarias o presidenciales. Es que la última estuvo buena, fíjate que la última elección, la presidencial, batió los récords de mucho tiempo que nadie la pescaba la franja, pero ahora Sobre todo parece en que segunda la vuelta, gente... claro. No, yo tengo- Pero tengo más un allá de tu comentario. percepción, Ítalo, voy al tiro, Sí. Juan Francisco, pero más allá de tu percepción, que tú creías que iba a ser otra cosa, ¿por qué crees tú que puede estar pasando o por qué hay un relativo alta sintonía, digamos? Yo creo que por el interés, como decía Guaso, el interés de la gente, de mucha todavía, que está tratando de entender de qué se trata estas dos distintas propuestas, porque no han leído nada, y ni siquiera han leído los diarios. Entonces, es como la única forma que tienen de poder meterse y entender algunos temas, es ver la discusión de los dos lados. Te dejaría para marzo, Ítalo, como profesor. Te dejaría para marzo como profesor de análisis de medios, pero ya está bien, es tu opinión y es válido, perfecto. Yo después les voy a tratar de explicar lo que yo creo
Lo que yo creo que ha pasado. Poner al principio mi opinión inexperta. No. Eres muy experto porque estamos hablando de telespectador. Al igual que yo, pues somos telespectadores, pues estamos viendo algo, no lo hace ni uno ni mejor el otro. Son percepciones distintas y ahí está la gracia de esto, Mauricio. Sí. Obvio. ¿Sabéis qué? Viendo un poco porque también se desglosó por tramo etario, lo más que se conectan son mujeres, especialmente edad y juventud, que eso también habla bien, decir la juventud se está informando y las mujeres será que le atrae ver las imágenes, lo que transmiten, pero la juventud me gustó. Y hay un dato súper duro, el fin de semana, si se veía solamente la juventud, el 97% de la juventud se quedó viendo las dos franjas, es decir, también no estaban, o estaban definidos por una oposición, pero querían contener el contrapunto. Me encantó escuchar eso, me encanta la juventud, cada día más se involucre, y no estos vejestorios que estamos en este programa, salvo Felipe, Juan Francisco, Ítalo y yo. Pucha, ibas súper bien, Guaso, pero tienes solo un 4. Ibas como avión, pero te desviaste. Por lo último te tiré esta flor y no seas pesado. Y contestaste algo que suena obvio, pero no lo es tanto. Voy con Juan Francisco Maquena. ¿Por qué crees Perdóname, repite la pregunta. 33,2 puntos suma rating promedio, según informa cooperativa.cl el lunes pasado, el 8 de agosto? ¿Por qué sería un rating relativamente alto? Porque hay que explicarle a la gente que 32,2 puntos de rating promedio, aunque sea la suma de todos los canales de la señal abierta, igual un millón de personas un día viéndolo, el día martes creo que fue. Yo te diría que hay, no sé, vislumbro, no sé, 2 o 3 razones de por qué el rating es tan alto. Primero, porque el país hoy día está interesado en este proceso constituyente que es relevante, es muy relevante. La gente se siente partícipe. Llevamos 3 años desde el estallido social, desde octubre del 2019, en una situación de bastante polarización, de bastante discusión. Hemos tenido hartos procesos electorales. La gente se ha involucrado mucho más en política que lo que se involucró hasta octubre del 2019, y por lo tanto le interesa saber cómo va el proceso, qué es lo que tiene que decir uno y otro lado, qué dicen los del rechazo, qué dicen los del apruebo. Yo creo que hay mucho interés en la situación política actual, en lo que pueda salir de este proceso constitucional, que se ha tomado definitivamente todos los espacios de discusión, de análisis, en radio, en televisión, en prensa escrita, en redes sociales, etc. Y por lo tanto genera mucha, no sé si ansiedad es la palabra, pero mucho interés. A mí me genera ansiedad y trato de no verlo, porque me produce, digamos, ansiedad. Segundo, yo creo que es parte de la entretención diaria. Es algo novedoso, distinto, que ocurre pocas veces, una vez cada 4 años en circunstancias normales. Ha ocurrido con mayor frecuencia en los últimos 2 años por las razones que ya expliqué, ¿no es cierto?, de tener varios procesos electorales. Y porque existe una cierta curiosidad y morbo respecto de cómo lo van a hacer los políticos que están tan cuestionados. Recordemos que el Congreso Nacional tiene una aprobación bajísima, que el presidente de la República tiene una desaprobación altísima, que todas las instituciones políticas o de corte político están cuestionadas, y por lo tanto la gente quiere saber cómo se comportan frente a este escenario de cambio tan profundo como el que estamos viviendo. Y yo te diría que es eso principalmente. No sé si son 2 o 3 razones las que di, pero eso es más o menos la explicación que yo daría. Gracias, Felipe. Yo creo que ustedes son demasiado elevados para explicar algo que es más simple. A ver. Sí, ¿cuál es tu explicación? Porque el Guaso hablaba y tú un poquito lo mismo, que buscan información y no sé qué, y no sé cuánto. La gente, o sea, tú tienes claro que la franja no está hecha para informar. No, para apelar al sentimiento, a la emoción. Exactamente. Sí. Es para que te haga sentido lo que tú quieres votar. Claro, pero mira. Por eso la ves. Sí, pero yo he estado
recibiendo comentarios de lado y lado de la franja. ¿De quién? ¿De personas de distintas. ¿De quién? Nombres, quiero nombre, apellido, no, compadre. De personas, mira, ayer tuve una conversación con varias mujeres y habían... Él, pues el profeta de Peñalolén. No. Y en ese grupo había una mujer de la región de los lagos, otra de Santiago, otra de la región de Valparaíso, y comentaban desde su perspectiva lo que para ellas significaba o qué es lo que veían en la franja, ¿no? Entonces comentaban, a la franja del apruebo le falta un poquitito más de el sentimiento que se ve en la franja del rechazo, en donde se apela a la unidad, se apela al amor, se apela a hacer una constitución entre todos, que no se ve en la franja del apruebo, donde claramente la gran crítica es que se hizo una constitución desde la trinchera, desde una esquina, con rencor, con odio, etc. Y al respecto de la franja del rechazo, se le criticaba o se le comentaba, ¿no es cierto?, que faltaba un poquito más de detalle, más de contenido, de análisis, de lo que dice la norma, de lo que no dice la norma, etcétera, que sí lo tiene un poquito más, digamos, el apruebo, que trata de decir que los del rechazo son puras fake news, y etcétera. Entonces, eso te diría yo que son un poquitito los comentarios que yo he escuchado harto respecto de ambas franjas. Ninguna franja va a ser nunca perfecta. Pero... Para cerrar el tema, porque ya tenemos una invitada que menos mal que no entendió lo que hablamos, porque lo que hablábamos respecto al profeta Peñalolén, menos mal que no lo entendió, es una broma mala, pero igual mala la broma. Una pregunta, mi querido Ítalo, Mauricio y Juan Francisco. Si hubiese tanta necesidad por informarse, si hubiese tanta necesidad por saber, si hubiese tanta urgencia por conocer el texto, ¿por qué los programas políticos no marcan nada de rating? Perdón, corrijo. ¿Los programas dedicados al plebiscito de salida? Es una buena pregunta. Lógico, porque lo que apela a la franja es lo que dice Juan Francisco Maquena. Un 5, Juan Francisco. Apela al sentimiento. Al sentimiento, sí. Claro, porque tú en una franja no vas a informar, no vas a perder tiempo en informar. No. Tú apelas a otra cosa. ¿O tú crees que del comando del rechazo contrataron a la agencia de Carcavilla y compañía porque les cae bien? No, pues porque él estuvo a cargo de la campaña de Bachelet 1 y Bachelet 2, pues. Porque se nota el trabajo audiovisual, además. Y a propósito del tema del puente y todo lo que ha pasado con el tema del no del plebiscito del 88, no son comparables, pues. Porque la gracia de la franja del no del plebiscito del 5 de octubre de 1988 es que quienes hablaban ahí y las cosas que salían ahí no salen en la tele ni en las redes sociales como hoy día, po. ¿Qué me va a sorprender a mí informativamente alguna de las dos franjas si yo tengo esto todo el día? Me llegan millones de cosas, me bombardean todo el tiempo. En el plebiscito del 88 habían cosas que no salían, no se veían. Y teníamos 4 canales. Ver en la franja del no. ¿Me explico? Claro. Así es. Tú no puedes comparar, son realidades distintas, tiempos distintos, trabajo audiovisual distinto, en fin, ya. Tenemos una invitada, Juan Francisco Maquena, tú que eres un tipo tan cariñoso, la podríamos presentar, ¿te parece? Oye, yo encantado. Tenemos a Guaraquena. Guaraquena es, o no sé, en realidad no sé actualmente Guaraquena, pero embajadora plenipotenciaria, podríamos decirlo de alguna forma, del presidente Juan Guaidó de Venezuela. El presidente Juan Guaidó de Venezuela fue elegido por la Asamblea. Corrígeme cualquier cosa que cometa un error, Guaraquena, porque nos estamos Hay lejos. Algunos. ¿Ah? Hay algunos. Sí. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Juan. Hola. Guaraquena.
Gracias a todos. Ya no estoy como embajadora, ya sigo de embajadora de corazón, de pasión, de convicción democrática, pues lo sigo haciendo, por ejemplo, como la invitación a este programa, hablar un poco de mi comunidad y del clima político que vivimos actualmente en Chile, el que vivimos en Venezuela. Pero desde el 2020 ya no estoy, hay un nuevo embajador, yo renuncié por razones ligadas a cómo es un gobierno cuando hay un régimen violador de derechos humanos. No teníamos sueldo, el estatus migratorio necesitaba cumplir ciertas condiciones que Chile me estaba pidiendo para seguir con mi estatus migratorio en Chile, así que bueno, como residente, así que bueno, hubo varias causas a mi renuncia al cargo, pero como les digo, sigo haciendo todo lo que puedo. De hecho, venía corriendo para poder cumplir con la entrevista. Bueno, gracias por la invitación. Muy bienvenida. Bueno, estamos hablando con Guaraquena Gutiérrez, que fue entre el año 2019 y 2020 embajadora ad honorem en Chile designada por Juan Guaidó. Es abogada y administradora diplomática venezolana. Qué bueno tener otro abogado acá, porque a mí, fíjate, Guaraquena, que yo también soy abogado, me cuesta mucho entenderme con Felipe y con Ítalo y con Mauricio, que siempre como que nos tiran a partir, decimos nosotros los chilenos, ¿eh? Así Sí. que, muy bienvenida. Usted sí, Gracias, Felipe. gracias. En el caso tuyo, en el caso de Guaraquera no la vamos a tirar a partir. No tendríamos por qué. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que se está viviendo en nuestro país, Guaraquena, y esta permanente intento de algún sector o de algunos sectores de, oye, si pasa tal cosa, vamos a ser iguales que Venezuela? Oye, esto que se está probando en algún minuto en Venezuela también pasó. Esto que se está generando en este minuto, oye, si uno, qué sé yo, lo lleva a 8 meses, un año, no tengo idea, previo a la asunción de Hugo Chávez, es una foto exactamente igual. ¿Qué tanto de real, qué tanto de publicidad, qué tanto de campaña existe? Y te lo pregunto a ti como venezolana, digamos, que además conoce muy bien lo que está pasando en Chile y estuviste en Chile. Claro, claro. Sí, ciertamente siempre hay y hemos visto cómo se ha instrumentalizado en el término mercadeo electoral la situación de Venezuela, porque al final también uno siente que es esto, lo sacan a relucir cuando de parte y parte, de cualquier ideología y de cualquier trinchera para instrumentalizar la situación. Yo siempre digo que las historias de los países son distintas. Realmente Chile tiene unas condiciones, sobre todo en materia económica, muy distintas a las que tenía Venezuela en ese momento, a pesar de que estábamos bien, bueno, bien entre comillas, porque si hubiésemos estado bien de verdad, no llega alguien como Chávez, porque también hay que ver eso. Cuando la gente dice Chile despertó, hay injusticias que se ven. Y uno vive acá. La gente me dice a veces, no hables tanto porque tú no eres chilena. Y le digo, no, pero yo pago impuestos en Chile. Yo cumplo las leyes en Chile. Yo tú puedes aporto en hablar Chile. lo que tú quieras. O sea, y además vivo en un país, salí del mío y vivo en un país donde hay Estado de Derecho, donde hay democracia, donde hay libertad de expresión. Entonces, sí, yo digo que hay diferencias notables con el sistema venezolano, con el sistema político y el sistema económico venezolano, pero si vemos ciertas similitudes también en algunos grupos que quieren reformar el país, o reformar, como le decía en la página en blanco, cuando comenzó la propuesta del cambio constitucional en Venezuela, para hablar de similitudes. Chávez en vida quiso hacer una reforma constitucional, la cual perdió, y fue una de las pocas que realmente perdió, porque la mayoría de la población, sobre todo el movimiento universitario en ese momento, del cual formé parte junto con el presidente Juan Guaidó y muchos otros jóvenes venezolanos, nos fuimos a las calles porque una de las reformas más grandes era en materia de educación, en cambiar el pensum total de educacional, sobre todo lo que era la reforma también del contenido de la ley de educación superior. O sea, es decir, a nivel universitario iba a ser un sistema mucho más parecido al cubano, donde hay un adoctrinamiento por la calle del medio, o sea, la cancha, como dicen ustedes, la marca directamente el gobierno de lo que se estudia el contenido. Y la perdió, pero luego porque él te manejaba todo, Venezuela, recordemos que no hay independencia de poderes, y luego a través de
de leyes directas, de sentencias del entonces Tribunal Supremo de Justicia, de ese momento sigue siendo a favor del régimen, pero en ese momento también decretaron decretos supremos, valga la redundancia, donde implementaron lo que se rechazó. Entonces, independientemente que gane la prueba o que gane el rechazo, esto no quiere decir que los problemas se acaben el 5 de septiembre. El país necesita ver claramente qué es lo que quieren. Si sea rechazar para reformar, si sea apruebo, difícilmente, una opinión muy particular, difícilmente haya un apruebo para reformar, porque un apruebo es pagar. O sea, usted compra un producto que está con defectos y luego, después que lo paga, le van a cambiar. Mire, es bien raro. O sea, no se compra un producto con defectos para luego cambiarlo. Se puede rechazar para reformar. Bueno, ya eso es decisión de aquellos que puedan votar. Siempre hago la aclaratoria, yo no puedo votar aún, como extranjeros tenemos que tener 5 años como residentes en Chile y un corte que hizo el CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, hasta el 1 de mayo de este año. Entonces, por si alguien nos está escuchando y dice, yo hoy 16 de agosto, 17 de agosto cumplo 5 años, no, era hasta el 1 de mayo que tenía que tenerlos. Claro. Pero yo, como les decía al principio, uno cumple con las leyes de este país, es nuestra segunda patria, porque nosotros no salimos porque quisimos o no salimos con el ánimo de estudiar y de volver a nuestro país, sino hacer hogar donde fuera que fuéramos. Y bueno, nos parece muy importante, nos parece un momento álgido, un momento también muy bonito, porque cuando los países tienen que volver a hacer este contrato social, es un momento histórico, social y político muy bonito, pero que amerita muchísima responsabilidad ciudadana. No votar con la emoción, sino realmente la razón y leerse, de verdad. Eso es difícil, ¿eh? Estamos conversando no lee el borrador constitucional. No. Estamos conversando con Guarequena Gutiérrez, que fue embajadora de Chile designada por Juan Guaidó. Mauricio Pérez te quiere preguntar. Dale, Guaso. Primero quiero agradecer a mi secretaria, Génesis García Márquez, venezolana, que nos hizo el link con Guarequena. Primero, parto variando las gracias para poder tenerla acá en el programa Carta Ciudadana. Sí, un saludo para ella. Oye, este es un país de inmigrantes, aunque diga lo contrario. Gran parte de este país, más del 80% o 90%, para no llegar al 100%, en un minuto hay 90% de personas que son inmigrantes. El caso tuyo es mucha gente que llegó a este país hace muchos años. 2 preguntas. 1, lo que tú ves de la sensación ambiente, desde tu comunidad, ¿son gente que quiere participar? Los que puedan votar, que quieran participar, no estamos hablando por quién. El hecho de sentirse parte del país, se sienten parte, como tú decías, o sea, yo voto, pago impuestos, o sea, no puedo votar, pero sí pago impuestos y vivo acá, es mi segundo país. Segundo, ustedes que han vivido la inmigración, hoy día, ¿cómo la ves que se está comportando en base a cuando tú llegaste hace un par de años? Es muy distinta. La migración que está llegando últimamente, lo que vemos ahora, a lo que veíamos hace 3, 4, 5 años, es distinta porque las condiciones de empobrecimiento de la población que ha salido más tiempo hacia atrás tenían mejores condiciones que las que llegaron últimamente. Son situaciones muy distintas, tanto a nivel profesional como a nivel socioeconómico. Entonces, y eso lo vemos ustedes, lo vemos en las noticias, lo vemos el resultado. Así que yo creo que detenernos allí es realmente así, son distintas. Y por tanto, las personas también vienen muy saturadas de hablar de política y le pasa también a los migrantes. Cuando ya hacen vida en otro país, lo que menos quieren saber es de la política. Aunque la población venezolana y la comunidad venezolana tiene bastante incidencia y bastante opinión política en Chile, de verdad que lo vemos, pero cada día es menos porque están saturados. Pero en este nivel de coyuntura, muchos quisieran votar y además, no voy a decir por cuál opción, pero creo que si hubiesen tenido mayor participación los venezolanos, inclinarían la balanza drásticamente. Hoy en día votamos de más de casi 700.000 venezolanos. Esta cifra debe estar actualizando el INE por lo pronto. Votan alrededor de 34.000. Venezolanos 34.000, extranjeros 514.000. Sí, pero... ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque uno de los ejemplos que usted nunca se va a olvidar cuando estaba la revuelta bien dura,
una mujer venezolana que retaba a una niñita que estaba rompiendo algo y le decía, pero ¿cómo hace esto? Si es su país, cuídelo, ¿te fijáis? O sea, esa fue la reacción que al final ustedes venían saliendo de esa violencia y volver a otro país, volver a vivirla debe ser muy duro. Por eso le preguntaba si, como tú bien decís, ¿les interesa cuidar lo que capaz ven ellos que no quieren cambiar porque tienen esa experiencia? O, como tú decís, vienen hasta acá cansados. No, claro, obviamente están cansados de hablar del sistema político. De hecho, muchísima gente que se reúne en familia, en grupos, dicen, no vamos a hablar de política. Primero porque la política, cada quien puede tener opiniones distintas y te lleva a una fractura o a una confrontación, y entonces ya como migrante estás saturado de tantas cosas, no solamente de la separación familiar o los procesos migratorios, sino de un sinfín de procesos que te agotan emocionalmente y económicamente también cuando quieren traer la familia, todo el tema de las visas, lo que es la migración, todo lo que conlleva. Pero sí hay bastantes personas interesadas en que cuidemos Chile, porque ya nosotros tuvimos que arrancar de un país, no queremos arrancar del otro, y es un país donde además hijos hoy en día los venezolanos tienen hijos en Chile, entonces ya es el país de sus hijos, ya es el país donde lograron traer a su familia, no quieren volver a salir, queremos que cuiden la democracia, que cuiden el país que tienen, y una diferencia, así como tenemos similitudes, también tenemos diferencias. En las protestas en Venezuela no destruíamos los bienes, los bienes públicos, y menos el metro, que es algo que utilizamos todos, sobre todo la clase media baja. Entonces, no, esa es una, así como les digo, que hay similitudes, hay puntos en los que realmente fue muy distinto el tema de las protestas. Estamos conversando con Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Juan Guaidó en Chile. Dale, Ítalo. Guarequena, ¿cómo estás? Hola, Ítalo. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? El 26 de septiembre, después de las fechas patrias, cumplo 4 años. Harto tiempo. Bueno, yo también tengo muchos amigos venezolanos y me ha tocado también por mi trayectoria profesional, por la gran inmigración que hubo, trabajar con muchos venezolanos y venezolanas. Y sin entrar a hablar de política, sí se habla mucho respecto a la preocupación de lo que ellos ven como situación y hacia dónde podría ir. Tú, digamos que tienes obviamente un círculo más amplio y tienes distintas muestras. ¿Cómo es esa preocupación y cuál es la preocupación más relevante, así como comunidad venezolana? Sí, como les digo, es raro, pero yo sé que si nos escuchan venezolanos entienden. No queremos hablar de política, pero sí hay una preocupación latente. Dicen, mira, si gana el apruebo, te vas de Chile, no a mí. Entre otros venezolanos que no son del ámbito, como dices tú, tienes conocidos venezolanos que no tienen nada que ver con el tema político, no tienen una opinión fuerte, no están formados dentro de este ambiente, sí se preguntan y se cuestionan como familia si se quedan en Chile, si se van, no solamente porque gane el apruebo y sea de una ideología de izquierda o en caso que fuera el rechazo, sino también se cuestiona, dice, si gana el rechazo y hay inestabilidad social en la calle, ellos dicen, puede que suba el dólar, que las inversiones dentro de Chile pues se vayan y esto haga que el peso se devalúe, que la inflación suba. Entonces, no es solamente si gana una u otra de las opciones, pero sí las personas y como grupo familiar se empiezan a cuestionar su estadía en Chile. De hecho, ya tenemos cerca de 1 año y tanto o 2 años que de manera formal yo creo que me atrevo casi a asegurar que es un poco más los que salen de Chile que los que vienen. De manera formal, regular, con visa, con procesos migratorios legales. No quiero decir los que han entrado por los pasos no habilitados de Arica, Colchane o estos países, frontera Bolivia y Perú. Juan Francisco Maquena, perdón, Ítalo, dale. No, una segunda pregunta, ya que sí, dale. hizo dos, yo en secuencia nada más. Dale. Guarequena, tú como especialista en proceso y sistema electoral y ciencia política, ¿cómo viste o cómo ves hoy día todo este proceso político que hemos tenido en Chile, que para nosotros ha sido, digamos, un proceso nuevo y que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha? Cuando dices proceso nuevo, bueno, nuevo porque
porque no habían hecho una constitución en democracia, o sea, con la participación directa. A esto sí, bueno, es un proceso para los chilenos, un proceso nuevo. Nosotros vivimos una constituyente, era originaria, la de ustedes fue derivada. La diferencia, no sé si Juan me apoya un poco con el tema del derecho de cómo nace una constitución de forma derivada, porque estaba en la constitución cómo hacerlo, que es la de ustedes, originaria, porque era para nosotros, tenía que comenzar desde cero, porque no estaba en la constitución del año 61 en Venezuela. Entonces, esto también ayuda a que el proceso, ustedes la tenían establecida, entonces ayuda a que el proceso haya sido un poco más ordenado también, y el Ejecutivo tuviera menos autonomía que la que tuvo en Venezuela. También ustedes tienen esa barrera que ayuda a que la democracia se resguarde un poco más. A nivel de campaña electoral, sí, yo Guaraquena, pequeño comentario ahí. A ver, nosotros teníamos una fórmula de reforma constitucional que requería de 2/3 para modificar la Constitución. Y lo que se hizo en el 15 de noviembre del 2019, este acuerdo político, fue de reformar el capítulo de reforma constitucional para establecer que la Constitución podía cambiarse o por medio de una reforma constitucional por 2/3 de los parlamentarios en ejercicio, o bien a través de un nuevo proceso de una nueva Constitución, para lo cual se requería un plebiscito de entrada, que se eligiera una convención constitucional, si que se aprobaba, y que esa convención constitucional operara por 2/3 y que después se ratificara en la propuesta constitucional por medio de un plebiscito de salida, que es exactamente lo que pasó, pero no estaba exactamente así en la constitución original, la constitución, digamos, del 80, o algunos le dicen la constitución de 2005, porque estaba firmada por el presidente Lago. Entonces, ahora, ese acuerdo constitucional, ese acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, en el fondo lo que hizo, y ahí en el fondo tomo lo que tú estabas diciendo, fue ordenar y establecer una salida institucional a una crisis política, comillas, social, ¿no es cierto?, que se produjo a fines del 2019. Eso. Gracias por el aporte de la parte técnica legal en Chile, cómo fue el nacimiento de este plebiscito ahora. Y vuelvo a la idea del tema de lo que es el proceso y sistema electoral. Creo que puedo decirme, es lo que veía hoy también, que uno ve cierto sesgo o falta de control. Tal vez había hoy una publicidad, la vi en Instagram, del Ministerio de Transporte, como que era, dice, se aprueba el pago de las pensiones con deuda, algo así era. Entonces tú dices, bueno, o sea, uno recuerda Venezuela, como allá el CERVEL se llama el poder, es un poder, además un poder del Estado, poder electoral, es el Consejo Nacional Electoral, como la campaña era, habían abusos de poder porque no había algún tipo de pena o de llamado de atención al Ejecutivo sobre las palabras a usar. Entonces, yo creo que ahora estoy viendo, en 4 años que tengo en Chile, en esta última campaña electoral, como el órgano electoral, que es el CERVEL, pues lo vemos un poco, pienso yo, pero como les digo, no quiero hacer injerencia en Chile, pero es el recuerdo que tengo de mi país, donde el poder electoral era muy permisivo con el poder ejecutivo. Bueno, Guarequena Gutiérrez, venezolana, embajadora, ex embajadora ad honorem, designada por Juan Guaidó en nuestro país entre el año 2019 y 2020. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Carta Ciudadana, y por supuesto poder conocer la opinión de una venezolana y toda la situación que se está viviendo en nuestro país. Por supuesto, Guarequena, te dejamos invitada para una próxima oportunidad en nuestro programa. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por recibirnos en Chile. Un abrazo, que estén muy bien. Queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, quienes sintonizan Radio Salud Madre Tierra, también en HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas,
Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, paisloboprensa.cl, el podcast. Usted nos puede escuchar a la hora que quiera ahí. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, también Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, también en Radio Ruta Norte FM y en Radio Manquehua. Me salió como Julito Martínez. Ítalo Villanueva, un abrazo, querido Ítalo, que esté muy bien. Muchas gracias, un abrazo a todos, que estén muy bien. Y Ítalo, tú tranquilo. Tienes casi 60 y representas 40, no como otros. Mauricio Pérez, un abrazo, querido amigo. Gracias, igual. Don Juan Francisco Maquena, muy delgado, cada día más. Demasiado, te iba a comentar. Demasiado, me estáis preocupando, Juanfra. Estupendo. Debería ser rostro de Lancôme. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo. Nos reencontramos mañana. Chao.